hoy vamos a revisar el tema de árboles de decisión, que corresponde a este último módulo. Primero veamos de manera rápida qué es un árbol de decisión. Un árbol de decisión es una representación gráfica de un proceso de decisión y además es una herramienta que les va a permitir tomar decisiones que tengan que ver con inversiones, con compras, con disposición de propiedades físicas, con administración de proyectos, de personal y estrategias de nuevos productos. Eso es lo que es un árbol de decisión. En la figura se representa de manera general un árbol de decisión. ¿Qué va a caracterizar esta herramienta gráfica? Van a observar que al principio del árbol de decisión aparece un cuadrito. Ese cuadrito es el símbolo que nos representa los puntos de decisión. Es decir, de este cuadro parten las decisiones que vamos a tomar. Para el caso gráfico que se está presentando en la pantalla, se observa que se tienen dos decisiones, A y B. También va a encontrarse otro símbolo en el árbol de decisión que son los círculos o nodos, como se observa aquí en la pantalla. ¿Esto qué significa? Representan eventos aleatorios donde se representan los estados de la naturaleza. Recordaremos que los estados de la naturaleza son esas condiciones que pueden darse o no en determinada decisión. En este caso, por ejemplo, podría ser que tengamos altas ventas o bajas ventas, que el mercado sea favorable o no favorable, etcétera. A eso se refieren los estados de la naturaleza. Y también vamos a agregar un dato que es la ganancia o beneficio neto, que es un dato que va a venir al final de cada rama. Esta es la representación básica de un árbol de decisión. Vamos con el ejemplo. Lo voy a leer despacio y me gustaría que pudieran anotar las cantidades de ganancia y la probabilidad de ocurrencia para que más adelante ustedes me puedan dar los datos y no tenga que regresarme a esta diapositiva. Dice el ejemplo: la propietaria y gerente general de un centro de esquí debe decidir cómo administrar el hotel la próxima temporada. Las ganancias de la temporada de esquí de este año dependerán de cuántas nevadas haya durante el invierno. Con base en la experiencia, la distribución de probabilidad de las nevadas y la ganancia resultante puede resumirse en la tabla siguiente. En este caso, para este ejemplo, nos están dando la información ordenada en una tabla de los eventos de la naturaleza, es decir, las condiciones o las posibles condiciones que pueden darse. En este caso, son 3 estados de la naturaleza o 3 condiciones. El primero es que haya más de 40 pulgadas de nieve. El segundo es que haya de 20 a 40 pulgadas de nieve. Y el tercero es que haya menos de 20 pulgadas de nieve. Y de acuerdo con la experiencia de la administración, cuando se tiene esta cantidad de nieve, ellos esperarían tener una ganancia de 120,000, para la segunda opción de 40,000 pesos y para la última opción, ellos esperarían tener una pérdida de 40,000 pesos, por eso el menos. Y también, de acuerdo a la experiencia, ellos ya tienen una probabilidad estimada. En este caso, ellos creen que hay un 0.4 de probabilidad de que la nieve sea más de 40 pulgadas, o bien también es lo mismo que decir que hay un 40% de probabilidad. Para la segunda opción hay un 0.2 o 20% de probabilidad,
Y para la última opción hay un 40% de probabilidad o 0.4. Estos son los primeros datos que nos arroja el problema. Reitero, los datos nos los pueden proporcionar en forma de tabla o bien dentro del enunciado del problema. Vamos a seguir leyendo el enunciado. La gerente recibió una oferta de una cadena de hoteles para operar el centro durante el invierno, garantizándole una ganancia de 45,000 pesos. Por otro lado, ha estado considerando la renta de equipo de fabricación de nieve para la temporada. Si renta el equipo, la estación podría operar tiempo completo sin importar la cantidad de nieve natural que caiga. Si decide usar nieve fabricada para complementar las nevadas naturales, su ganancia de la temporada será de 120,000 pesos menos el costo de rentar y operar el equipo de fabricación de nieve. El costo de renta será cerca de 12,000 pesos por la temporada, independientemente de cuánto se use. El costo de operación será de 10,000 pesos si caen más de 40 pulgadas de nieve natural, de 50,000 si caen entre 20 y 40 pulgadas, y 90,000 pesos si caen menos de 20 pulgadas. Entonces, aquí podemos observar las posibles decisiones, otras posibles decisiones que la gerente tiene. La oferta de la cadena de hoteles que le garantiza una ganancia de 40,000 pesos y la otra es que renten un equipo de fabricación de nieve que obviamente también se va a ver afectada esta decisión por las condiciones de nieve que pudiera haber. Independientemente de que se genere nieve, va a haber un costo de renta y también un costo de operación. Entonces, este es el problema que vamos a ir resolviendo paso a paso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trazar el árbol de decisiones y lo más importante es que tenemos que decidir cuál es la opción que le va a generar a la gerente la mayor ganancia esperada. Eso es lo que vamos a hacer en este problema. Entonces, vamos a empezar. El paso 1 es identificar las diferentes alternativas de decisión. Y entonces, de acuerdo a lo que leímos en el problema, las 3 alternativas de decisión que tiene la gerente son dejar que la cadena hotelera opere el centro. La segunda es que operen sin fabricación de nieve. Y la tercera es que operen con fabricación de nieve. Repito entonces, paso 1, identificar las diferentes alternativas de decisión. Sigamos con el paso 2. Paso 2. Identificar ahora, para cada alternativa de decisión, los estados de la naturaleza que estén asociados a dicha alternativa. Es decir, vamos a hacer una tabla de manera muy sencilla o no exactamente una tabla, pero de tal manera que ustedes puedan identificar qué condiciones pueden afectar o beneficiar cada una de las decisiones. Y aquí les muestro, dejar que la cadena hotelera opere el centro, no hay nada que pudiera afectar. ¿Por qué? Porque la cadena hotelera le asegura a la gerente darle una ganancia de 40,000 pesos, pase lo que pase. Es decir, la cadena hotelera está asumiendo el riesgo de la cantidad de nieve que pudiera haber. La segunda alternativa, que es operar sin fabricar nieve, es decir, operar bajo condiciones normales,
pues sí se puede ver afectada por esos estados de la naturaleza. Entonces ponemos los estados de la naturaleza que están asociados, que en este caso es la cantidad de nieve. Más de 40 pulgadas de nieve, de 20 a 40 pulgadas de nieve y menos de 20 pulgadas de nieve. Y la última alternativa es operar con fabricación de nieve. Y como lo leíamos en el problema, los gastos de operación se ven afectados por la cantidad de nieve que pudiera haber. Por lo tanto, también anotamos los mismos estados de la naturaleza para esta alternativa. Y de esta manera ya tenemos identificados claramente cada una de las alternativas y cada uno de los estados de la naturaleza que están asociados a cada alternativa de decisión. Vamos con el paso 3, que justamente es trazar el árbol de decisiones. Aquí, como pueden observar, lo primero que tenemos que trazar es el cuadro. El cuadrito, que habíamos dicho que de ahí parten las decisiones. Y trazamos el número de ramas de acuerdo al número de alternativas de decisión. En este caso son 3 alternativas. No importa el orden en la que ustedes los acomoden. A lo mejor ustedes deciden poner primero operar con nieve, después sin nieve y después cadena hotelera. No, en realidad no importa el orden de acomodo, pero sí importa que plasmen la totalidad de la información que nos da el problema. Entonces, aquí la primera rama, que la cadena hotelera opere el centro. La segunda rama o la segunda decisión es que se opere sin fabricación de nieve. Y la tercera y última alternativa es operar con fabricación de nieve. Y para aquellas alternativas que se vean afectadas o beneficiadas por los estados de la naturaleza, vamos a agregar un nodo, aquí que es este círculo, el símbolo que ya habíamos visto. Y hacemos una rama por cada uno de los estados de la naturaleza que estén asociados a dicha alternativa. En este caso, observábamos en la diapositiva anterior que se ve afectado por las 3 posibles cantidades de nieve. En ambos casos, sea que se opere sin la fabricación de nieve o sea que operemos con fabricación de nieve. ¿Hasta aquí vamos bien con el trazado del árbol de decisiones? Sí, maestra. Jesús. Sí, todo bien. Norma. Prácticamente. Bueno, pues sería prácticamente como tratamos la tabla. Sería algo similar a tratarlo a un, ¿cómo decirlo? Como un mapa. El árbol. Ajá, es un gráfico que tiene ramas. Muy bien, exactamente, Jesús. Lo único que hacemos es trasladar la información de la tabla anterior a este esquema que es nuestro árbol de decisiones. Y se le llama árbol de decisiones porque está conformado por ramas, como lo podemos ver. Continuamos entonces. Paso 4. Asignar las probabilidades a priori de cada estado de la naturaleza. Aquí les puse el nombre técnico porque en la bibliografía la mayoría maneja este término. ¿Qué significa? Que es la probabilidad que yo conozco antes de que suceda el estado de la naturaleza. Es lo que yo supongo que puede pasar. Entonces, en este caso, recordarán que la primera información que nos otorgaba el problema era justamente la probabilidad de que hubiera más de 40 pulgadas de nieve, entre 20 y 40 pulgadas de nieve y menos de 20 pulgadas de nieve. Si no se acuerdan de los datos, no importa, aquí los vamos a observar. Entonces, anotamos en la rama correspondiente la probabilidad, en este caso era 40% o 0.4 para más de 40 pulgadas de nieve, 0.2 para una cantidad de nieve entre 20 y 40 pulgadas y finalmente 0.4 para menos de 20 pulgadas de nieve. Y hacemos lo mismo para la rama de operar con fabricación de nieve, que se ve asociada con los mismos
estados de la naturaleza, punto 4, punto 2 y punto 4. Aquí me gustaría aclararles, no necesariamente las alternativas de decisión van a tener los mismos estados de la naturaleza. Puede ser que, por ejemplo, en este caso, operar sin fabricación de nieve tuviera unos estados de la naturaleza y operar con fabricación de nieve otros. Pero el problema nos está indicando que ambas opciones se ven afectadas por la cantidad de nieve. Vamos con el paso 5. Ahora sí, vamos a determinar la ganancia de cada rama. Normalmente, el problema nos tiene que dar la información necesaria para calcular esa ganancia o bien nos puede dar el dato exacto. Para el caso de que la cadena hotelera operara al centro, el problema nos dice que les asegura una ganancia de 45,000 pesos. Y esa ganancia se va a anotar siempre al final de la rama. Para el caso de que se decidiera operar sin fabricación de nieve y que hubiera más de 40 pulgadas de nieve, nos aseguran una ganancia de 120,000 pesos. Es lo que nos indicaba el problema. De igual manera, para operar sin fabricación de nieve, pero que hubiera una cantidad de nieve entre 20 y 40 pulgadas, el problema nos indica que va a generarse una ganancia de 40,000 pesos. Y la última opción, que operar sin fabricación de nieve, pero con menos de 20 pulgadas de nieve, les va a arrojar una pérdida de 40,000 pesos. Esos datos nos lo daba directamente el problema. Ahora vamos con la última alternativa, operar con fabricación de nieve. Recordarán que en esta opción o en esta alternativa, el enunciado del problema nos indicaba que iba a haber un costo de renta independientemente de lo que sucediera con la cantidad de nieve y que además iba a haber un costo de operación dependiendo de la cantidad de nieve. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Aquí sí tendríamos que hacer unas operaciones muy sencillas y vamos a ver cuáles son. En este caso, la ganancia esperada para más de 40 pulgadas de nieve, como ya lo había dicho el enunciado del problema, es de 120,000 pesos. Sin embargo, como vamos a rentar una máquina para fabricar la nieve, nos están indicando que la renta es de 12,000 pesos. El enunciado nos dice que el costo de operación será de 10,000. ¿Ok? Entonces, si hacemos la operación de 120,000 menos 12,000 menos 10,000, nos da la cantidad de 98,000. ¿Ok? Que es la ganancia neta que van a tener si deciden operar con fabricación de nieve y las condiciones fueran de más de 40 pulgadas de nieve. Y lo mismo va a suceder con la con el segundo estado de la naturaleza. La ganancia ahora sería de 120,000 menos 12,000 menos 150,000. Y eso nos da una cantidad de 58,000. Y finalmente, la última opción es la misma ganancia, 120,000, menos la renta, menos el costo de operación, que en este caso son 90,000 pesos. Y el resultado de esa operación nos va a dar 18,000. Reitero, estas cantidades que estamos restando nos lo proporcionó el problema, que era la renta y que era el costo de operación. Ustedes como contadores, futuros contadores, pues bueno, ya saben que hay que
a la ganancia hay que quitarle los gastos y costos para obtener ya la ganancia neta. Entonces, es justo lo que estamos haciendo. Y es lo mismo que tendrían que hacer en su actividad entregable. Si es que lo amerita, hay problemas donde nos dan directamente la ganancia neta y simplemente lo anotamos, el valor, al final de la rama, y no requiere de hacer estos cálculos. Ya ustedes analizarán el caso que les están presentando. Si observan, las operaciones son muy sencillas. No hay que más que, en el caso de que el problema nos dé gastos y costos, bueno, pues hay que restarlos. ¿Ok? Vamos a, entonces, si no hay dudas, vamos al paso 6. El paso 6 es determinar el beneficio esperado de cada alternativa de decisión. ¿Cuáles son nuestras alternativas de decisión? Que la cadena hotelera opere el centro, que se opere sin fabricación de nieve y que se opere con fabricación de nieve. Aquí se observan, ya tenemos registradas las ganancias netas de cada estado de la naturaleza. Ojo, y presten mucha atención, es una operación muy sencilla la que tienen que hacer. Para el caso de la cadena hotelera no tenemos que hacer nada porque se le asegura a la gerente que pase lo que pase, ella va a recibir una ganancia de 45,000 pesos. Entonces aquí el beneficio esperado pues justamente son esos 45,000 pesos. No hay nada que hacer. ¿Qué va a suceder con las otras opciones? Vamos a multiplicar primero cada ganancia neta por su probabilidad correspondiente. Es decir, 0.4 por 120,000, 0.2 por 40,000, 0.4 por menos 40,000 y vamos a sumar esas operaciones. Es decir, así como se los muestro en la pantalla. 120,000 por 0.4 más 40,000 por 0.2 menos 40,000 por 0.4. Esa operación es la que me va a dar el beneficio esperado de cada alternativa de decisión. En este caso, si nosotros resolvemos esta operación en la calculadora o en la computadora o lo hacemos manualmente, nos va a dar un resultado y ese resultado se tiene que anotar en el nodo de la decisión, en este caso, así. 120,000 por 0.4 más 40,000 por 0.2 menos 40,000 por 0.4 nos da un resultado de 40,000 pesos. Es decir, que el beneficio o ganancia esperada de la alternativa de operar sin fabricación de nieve es de 40,000 pesos. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la tercera alternativa, que es operar con fabricación de nieve. Y nuevamente multiplicamos cada ganancia neta por su probabilidad. Y la sumamos de esta manera. Ahora sería 98,000 por 0.4 más 58,000 por 0.2 más 18,000 por 0.4. Y nuevamente el resultado de ese beneficio o ganancia esperada lo vamos a anotar en el nodo. Y eso nos da un valor de 58,000 pesos. Y entonces ya tenemos la ganancia esperada para cada decisión. Esto significa que ya cuento con la información suficiente que nos arroja este método para seleccionar cuál es la mejor opción. ¿Y cuál es la mejor opción? Pues obviamente la que nos dé el mayor beneficio esperado o la mayor ganancia esperada, que en este caso pues es justamente la de operar con fabricación de nieve, dado que es la que nos arroja 58,000 pesos, que es mayor a los 40,000 que nos ofrece la opción de operar sin fabricación de nieve y mayor a una cantidad segura de 45,000 pesos. Y ese es todo el proceso de elaboración de un árbol de decisión. Como pueden ver, no
No es complicado, hay que llevar un orden, se pueden saltar pasos, seguramente ahorita que lo observaron, hay pasos que tal vez ya pueden hacer directamente, pero lo importante es que les quede de una forma ordenada y que ustedes al final de la aplicación del método tengan claridad para elegir la mejor opción. Básicamente, en esto consiste la elaboración de un árbol de decisión. Y este es el tema que el día de hoy nos correspondía. Voy a dar finalización a la grabación